Pues muy buenos días a todos. En esta revisión que vamos a hacer de una herramienta, tenemos la intención precisamente de orientar algunos documentos para el análisis de lo que puede estarse diciendo de una marca, sector empresarial, lo que se está publicando de este mismo en tipos de documentos que pueden ser artículos, libros, pero que como vamos a ver ahorita también pueden ser comentarios de redes sociales, porque piensen que estamos queriendo conocer el estatus de una industria o de un tema, ¿no? Una noticia. Y a lo mejor esta parte de análisis pues de mercado cualitativo necesita ver si en redes sociales como Facebook o Twitter hay comentarios específicos por parte de usuarios. Estos comentarios pueden ser para documentar tanto los sentimientos que evoca y la aceptación que tiene el tema, como posiblemente poder interpretarlos de acuerdo con lo que nos conviene a nosotros aprovechar, ya sea para desarrollar un trabajo, para desarrollar un artículo, como les decía, una campaña publicitaria o una política pública, ¿no? Existen, les digo que dos tipos pues generales de aproximaciones hacia una investigación en Internet, ¿no? Una puede ser de un aspecto cualitativo y otra puede ser un aspecto cuantitativo, ¿no? En México, una cuestión que se ha repetido muchas veces y que sucede también o es un comentario de grandes consultoras que están aquí, pero que son transnacionales y que han necesitado conocer la industria en México, es que realmente hasta hace poco no había o no existía una base de datos o bases de datos en plural que pudieran ellos consultar para establecer precisamente cuáles eran los estatus o la manera en la que estaban operando algunas empresas en México. Desde hace poco la Secretaría de Economía comenzó a trabajar con una iniciativa que se llama Data México. La he mencionado a lo mejor en algunas de nuestras conversaciones, pero en realidad me gustaría compartir brevemente mi pantalla para que conocieran de qué se trata, porque es una plataforma que, como la que están viendo ahorita, está incluyendo algunas bases de datos de INEGI, algunas de otras fuentes ya más bien por industria. Y lo interesante es que nos permite conocer, por ejemplo, el estado de algún tema o de algún municipio. Incluso tiene aquí estos indicadores económicos, demográficos, etcétera, que ustedes están viendo. Y que la razón por la cual lo muestro ahorita es porque si queremos conocer el estado actual de un eje temático, de una empresa, de una industria, necesitamos revisar también con este contexto demográfico, qué es lo que se tiene como información documentada oficial, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Por ejemplo, de la revisión, habla de aspectos de economía de Puebla, ¿no? Pero vienen municipios incluso que podríamos pensar que son pequeños y no se tendría tanta información, vienen también aquí considerados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID se van a encontrar con plataformas o espacios como donde hay un procesamiento de los datos oficiales por municipio y que les permite además actualizar y jugar con la visualización de datos para generar este tipo de reportes, ¿no? Aquí hay varios conceptos que quiero platicar de manera muy breve. Uno de ellos precisamente es que lo que estamos buscando en cualquier ejercicio de investigación en Internet son fuentes de datos, ¿no? Pueden ser bases de datos complejas ya procesadas como las que vemos en pantalla en formas de gráfica, pueden ser artículos y como comentaba hace un momento pueden ser también comentarios en redes sociales, pero vamos a ver estos objetos o estos textos básicamente como documentos que necesitan volver a procesarse para que nosotros podamos interpretar qué es lo que se está diciendo, qué es lo que está pasando con respecto. Entonces, comenzaba un poco con esta revisión. Perdón que deje de compartir pantalla, nada más voy a cerrar también un micrófono que está por acá. Comenzaba con esta revisión porque un análisis completo del estado actual de un tema necesita las dos visiones, ¿no? La visión cuantitativa que podemos ver aquí en estas gráficas y que están orientados nuevamente por la Secretaría de Economía para apoyar el conocimiento que se tiene de una industria o de un tema.
Y también podemos ver que regresando un poco a la página principal de Data México, tenemos un aspecto aquí, una herramienta que se llama BIS Builder. Es interesante desde lo cuantitativo porque está jalando bases de datos oficiales que ya se tienen a partir, les digo, de iniciativas como la Secretaría de Economía, INEGI, etcétera, que nosotros podemos explorar aquí con este visualizador. A lo mejor es un tema nuevo para muchos de nosotros, pero el hecho, por ejemplo, de poder representar o elegir algunos de los aspectos que estamos viendo aquí de las métricas que se establecen y que ahorita, por ejemplo, estoy llenando con los propios datos que me proporciona la herramienta, es porque yo al hacer esta selección, por ejemplo, de los datos que vienen aquí, y yo generar una consulta, esta plataforma me genera una base de datos que yo puedo consultar y que en ocasiones incluso me muestra una gráfica como las que veíamos antes. Y precisamente en el tema, por ejemplo, que estoy tratando ahorita de pobreza, tal vez encuentro alguno de estos ejes de economía que puede ser más o menos importante, ya sea, les decía, para un estudio de mercado o para una política pública, ¿no? Entonces, es una herramienta realmente muy potente. Me da mucho gusto que tenga esta iniciativa, pues, el sector público en México, porque les digo que hacía mucha falta para poder realizar un análisis nuevamente de bases de datos confiables y que pues presentaran esta visualización tan amigable, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, que les comentaba de otros documentos que podemos analizar más desde el aspecto cualitativo. Yo quiero hacer un ejercicio ahora, más bien pensando en conocer la opinión sobre alguna noticia o sobre algún contenido en redes sociales que pueda ayudarnos precisamente no a sustituir una entrevista, por ejemplo, o no a sustituir un cuestionario, pero que sepamos que hay herramientas que precisamente nos ayudan a hacer este procesamiento para conocer más sobre un tema, ¿no? Entonces, voy a comenzar a compartir otra vez mi pantalla para hablar de esta herramienta que eh, nos permite en una versión gratuita limitada hacer este ejercicio. Déjenme nada más encontrar otra vez la liga. Ya por aquí está. Esta herramienta Atlas TI tiene la versión gratuita que ustedes pueden descargar tanto para Mac como para PC, la versión 9 del software, aunque en realidad la que está en el mercado ahorita es la versión 22. Es decir, este es un software que se ha actualizado muchas veces y que tiene esta integración ahora a nuevas fuentes de información, como ahorita vamos a ver, y que es para revisar contenidos, ¿no? Revisar contenidos en textos y en documentos. Ahorita no le pongan el formato, no piensen en el origen, pero sí en que nosotros vamos a poder encontrar que palabras que se han escrito pueden representar otra vez la posición o la opinión de una persona con respecto a un tema, ¿no? Estas palabras pueden ser la transcripción de una entrevista o una colección de comentarios en redes sociales. Cuando ustedes ven este producto, en realidad la versión que les digo que ustedes pueden descargar para probarla está disponible por 9 ocasiones, si no mal recuerdo. Es decir, hay algunos softwares que les dan ciertos días, ¿cierto? Para utilizarlo. En este caso son 9 veces que ustedes van a abrir el software, les va a permitir tener todas las funcionalidades y ya después de eso tiene un costo. En realidad, por el tipo de beneficio y análisis que se puede obtener del software, considero que no es un costo muy alto, sobre todo si estamos estudiando y tenemos este perfil con el cual nosotros podemos, además, de probar después de la prueba gratis, comprar el software ya un poco más completo. Pero la idea es que hagamos este ejercicio y veamos cuál es la lógica, sobre todo, de la revisión de estos contenidos, ¿no? Entonces, en este momento, lo que voy a hacer es que voy a presentarles cómo se ve el software y cuáles son los atributos que tiene para configurar un primer análisis, ¿no? Entonces, déjenme nada más aquí cerrar el proyecto y comenzar con uno nuevo. Ok, y ahora sí les comparto pantalla.
Así es como se ve la primera imagen del software en la versión completa. Yo lo que necesito entender es que un proyecto, como los que menciona aquí, en análisis cualitativo se conoce como una unidad de análisis, que es un conjunto de documentos o de textos que van a ser procesados para encontrar palabras clave que me ayuden a interpretar el estado actual de un tema, ¿no? Entonces, yo al crear un proyecto debo darle un nombre. Por ejemplo, voy a hacer un primer ejercicio que se llame análisis de redes sociales, ¿sí? Y yo tengo en esta configuración una serie de, pues, herramientas que necesito primero comentarles de qué se tratan para poder tener sentido en el flujo que vamos a tener del proyecto, ¿no? Primero yo puedo insertar una serie de documentos. Esos documentos pueden ser archivos en PDF o archivos en Word que yo ya preparé o que descargué de internet, pero que puedo seleccionar el texto. Es decir, son de cierta manera editables, ¿no? Entonces pueden ser revistas, textos que yo redacté, transcripciones de entrevistas, libros completos, etcétera. Después, yo tengo una serie de códigos. Los códigos prácticamente se están refiriendo a palabras clave que necesitan considerarse dentro del análisis o que yo estoy buscando, ¿no? Para que ese texto yo lo pueda fragmentar y que haga sentido con lo que yo quiero encontrar en mi análisis. Entonces, los documentos que pueden ser 10, pueden ser 15, los tengo que tener ya guardados en mi computadora para hacer este análisis. Los códigos, que podemos interpretarlos como palabras clave, yo los decido. Y pueden ser palabras clave que tengan que ver con una industria, que tengan que ver con un tema o que tengan que ver incluso con algún tipo de adjetivo, como les platicaba. O sea, piensen en cuestiones de valor, ¿no? A lo mejor son atributos de una aplicación móvil que es funcional, que es a lo mejor estéticamente agradable, que igual y tiene vínculos específicos con un contexto, ¿no? Con una industria. Esas palabras clave son como los hashtags de las redes sociales, ¿no? Son conceptos que yo voy a encontrar dentro de estos documentos. Lo que sucede aquí es que así como yo puedo dar de alta 5 documentos simultáneos, yo puedo dar de alta estas palabras clave para que ya estén organizadas en este espacio de trabajo y cuando yo me las vaya encontrando en los documentos que importé, pueda comenzar a hacer vínculos. Esos vínculos entre los documentos y los códigos se van a hacer a partir de fragmentos de esos documentos. Las citas que ustedes ven aquí en naranja son esos fragmentos. Pueden ser párrafos, pueden ser incluso hojas completas o solamente frases de un documento, incluso palabras, en donde estoy encontrando ese código, ¿no? Entonces, así estamos estableciendo ya una relación entre los elementos más importantes de este software. El siguiente bloque, que son los memos, en investigación cualitativa, o vamos a pensar incluso en nuestro blog de notas del celular o en el blog de notas que podemos llegar a tener como referencia de nuestro calendario, en nuestra agenda, es un espacio donde simplemente yo voy a poner una reflexión de lo que voy encontrando en mi documento. Pero también están organizados, están numerados, y la idea de tenerlos así de seccionados y claros es porque cuando yo hago un reporte de investigación, yo puedo decir, mira, en el comentario que hice del día jueves 22 de abril de 2022, yo ahí tengo precisamente este bloque en el que precisamente encontré la vinculación o encontré el comentario que me sirve para establecer la opinión de una persona sobre esta política pública o sobre este producto, ¿no? Finalmente tenemos una opción de redes. Las redes son una manera en la que visualmente yo puedo encontrar la combinación o si estas palabras clave están conectadas de alguna manera, incluso si los documentos están conectados o si los fragmentos de diferentes documentos son los que tienen una conexión. Puede ser porque están hablando de lo mismo, puede ser porque explican la opinión de uno de los documentos porque se basan en otro o lo están citando incluso.
para hacer referencia al contenido, ¿no? Entonces, me estoy deteniendo en este concepto del software porque necesitamos entender que el texto, como una serie de palabras, va a estar fragmentado de acuerdo otra vez con lo que a mí me interese conocer de ese contenido, ¿no? Entonces, aquí es para que conozcan el software, ¿no? En realidad, les digo que si yo quiero comenzar a operar en el software, yo lo que necesito es precisamente ir dando de alta contenido, ¿no? Voy a comenzar un poquito al revés. Yo lo que podría hacer es dar de alta las etiquetas, las palabras clave en anticipado, aquí en código. Yo puedo darle nuevo código y me abre una ventana donde yo los puedo ir dando de alta, ¿no? Por ejemplo, si hay temas comerciales que a mí me interesan, no sé, vamos a pensar en que estamos evaluando un producto y ese producto vamos a ver si tiene compatibilidad, ¿no? Con diferentes tipos de software. Otra palabra clave podría ser el sistema operativo. Otra palabra clave podría ser también, pensemos en las entregas o en la logística de entrega a domicilio. Podrían ser, por ejemplo, las opciones de paquetería, ¿no? Estoy pensando en una cuestión obviamente totalmente comercial aquí. Doctor, creo que no está proyectando. No, bueno, más bien se quedó la pantalla de inicio. Sí. A ver, déjame checar. Sí, gracias. ¿Ahí ya se ve? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, va. Ok, entonces, perdón, voy a cancelar esto nada más para ver o que ustedes observen dónde entré. Tiene un menú donde yo voy a dar de alta los conceptos clave como códigos que espero encontrar en el texto. Pero les decía que estos pueden ser conceptos muy técnicos, como un sistema operativo, o pueden ser opciones de envío para casos muy comerciales, o pensemos en una política pública donde yo voy a encontrar algún concepto, vamos a ponerle como un reglamento o normativa más bien de comercio, ¿no? Entonces, si yo los agrego, se van a dar cuenta que en la parte de la izquierda, a mí ya me aparecen como dados de alta estos códigos y que incluso aparece un número 0 porque no he encontrado, todavía no he importado un documento donde yo pueda seleccionarlos, ¿no? Pero entonces ahorita ya están dados de alta en anticipado, ¿no? Este documento, si yo también voy aquí al menú de documentos y voy a importar documentos, me va a abrir esta ventana de mi página, de mi computadora más bien, donde yo puedo haber tenido ya una carpeta y aquí yo puedo buscar el documento que quiero importar. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 que hablan de comercio electrónico. Si yo los agrego, ¿no? Automáticamente va a generar esta visualización de los documentos y si yo le doy doble clic a cualquiera de ellos, me va a abrir en este espacio de trabajo el documento en sí. Imaginemos que dentro de los códigos que yo quería comentar o revisar, me encuentro con que la palabra clave de normativa de comercio no está aquí, pero supongamos que está aquí. Yo la encuentro en el texto, la subrayo y yo dándole, clic derecho, le puedo asignar un código relacionado con la palabra clave que encontré, ¿no? Que podría ser esta de normativa de comercio. Si yo encontré la palabra que estaba buscando, le puedo dar clic en el más y automáticamente el espacio de trabajo me va a mostrar esta visualización que yo veo aquí a la derecha, diciéndome, mira, en el contenido del documento ya tienes una vez que se mencionó la palabra clave que tú estabas buscando, ¿no? Y si yo le doy clic a este bloque, en la parte de la derecha, me aparece como el elemento que yo subrayé, me aparece ya como una cita, es decir, como una sección dentro del documento, ¿no? Y esta parte es importante porque me va a llevar un control de realmente lo que yo voy encontrando con respecto a esto. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al espacio de las citas que están acá, ¿no? Al administrador de citas,
me menciona que en el documento que se llama así .pdf, yo encuentro este concepto o este párrafo y lo estoy vinculando con el concepto o el código que yo ya di de alta, ¿no? Entonces, ahorita les digo, es una explicación a lo mejor un poquito técnica, pero la idea es que vayan viendo cómo se va analizando por fracciones un documento, ¿no? Ahora, entrando por ejemplo al tema, voy a cerrar este ejercicio. Le voy a dar aquí que sí quiero guardar los cambios. Y más bien lo que voy a hacer con ustedes, regresando al concepto que quería revisar de información pública, voy a hacer un análisis de sentimiento, es el concepto o como se llama, en redes sociales sobre un tema o un producto. Aquí Atlas TI tiene una función específica para hacer este tipo de revisiones. De hecho, si ustedes googlean o buscan en YouTube qué es un análisis de sentimiento, prácticamente les va a decir que es un tipo de revisión a un texto en el cual, por las palabras clave de los comentarios, se le tiene que asignar un sentimiento positivo, negativo o neutro para entender cuál es la percepción o el sentir de una persona con respecto a un tema. Lo vamos a hacer ahorita con algo muy comercial, para que se tenga un poco más claro cuál es la intención, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir tantito y voy a buscar, por ejemplo, en Facebook, en el perfil de Netflix, alguna publicación que hayan hecho con respecto a una serie, ¿no? Para ver cómo fue la reacción de las personas con respecto a la publicación. Déjenme encontrar aquí alguno. Miren, ya estoy en mi Facebook, vuelvo a compartir pantalla. Y para poder realizar este ejercicio, déjenme revisar otra vez. Hay una herramienta que vamos a utilizar para jalar los datos de este contenido. A ver, déjenme nada más, permítame un minutito. Y aquí está. Miren, voy a compartir otra vez mi pantalla y hay un dato técnico de la manera en la que nosotros podemos generar o hacer este recorte o abstraer los datos de una red social. Miren, voy a compartir toda mi pantalla. Hay una página, como muchas otras, que nos puede ayudar a jalar los datos automáticos que se han realizado de una publicación que puede ser un tweet, que puede ser comentarios de Facebook, como les decía, y funciona con todas las redes sociales que ustedes están encontrando aquí, ¿no? Entonces, lo que me pide es que en el caso, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, sí le tengo que especificar la ruta específica del sistema de la red social en la que se encuentran los comentarios que yo quiero jalar, ¿no? Desde luego, esta es una funcionalidad que viene con ciertos límites gratuitos, pero que si nosotros pagamos por la versión extensa, podemos, por ejemplo, hacer un análisis en temas políticos de la percepción, voy a decir algo, de la percepción en Canadá sobre la guerra que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Entonces, si yo tengo esa intención, puedo entrar, por ejemplo, a diferentes páginas de noticias de Canadá, donde el tema sea la guerra de Ucrania, ¿no? Así de específico. Vamos a pensar en otro caso, que es lo que vamos a hacer ahorita. Yo estoy en la publicación de Netflix que habla, por ejemplo, sobre una serie que se va a estrenar ahorita, ¿no? Para yo poder encontrar la ruta específica a analizar, yo necesito ir aquí al icono donde aparece la fecha y la hora de la publicación, porque me va automáticamente a llevar ahora sí a la sección y en el URL yo voy a poder copiar y pegar precisamente en esta herramienta para comenzar a hacer un proceso de exportación. Aquí como prácticamente pues, ¿cómo podría llamarlo? Como un paso adicional o un comentario ahí extra.
tiene que ver con que hay muchos procesos digitales en los cuales se hace esta abstracción de contenido en texto, que a nivel de programación a veces se conoce como web scraping, ¿no? Que prácticamente es jalar pedazos y recortes, reconociendo el tipo de contenido. Esta plataforma que ustedes están viendo en pantalla, pues ya está bastante avanzada, porque en realidad habla ya de un contenido ya configurado que está jalando precisamente para poder generar este archivo que a nivel del software que les acabo de mostrar, lo maneja como un documento, ¿no? Entonces aquí me dijo, mira, esta publicación tenía 887 comentarios, pero si tú quieres tenerlos todos para analizarlos, te cuesta $11, ¿no? Pero si no, bueno, pues vas a tener una serie máxima hasta de, me parece que son los 100 comentarios y lo vas a poder exportar como un documento de Excel. Entonces yo aquí lo voy a guardar y voy a comenzar a explorar la manera en la que me exportó estos comentarios. Sí ven mi Excel, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, bueno, pero miren aquí el tema. No, Sí. sí, está bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo me exportó este archivo? Me enumeró los comentarios, me puso de hecho el perfil de Facebook que lo realizó. De todos los usuarios. Que incluso tiene un ID específico. Me pone la fecha y la hora. Me pone cómo han sido la respuesta de otros usuarios a ese comentario. Y finalmente me pone el comentario. Ahora, como es una red social, como podrán darse cuenta, algunos comentarios habría que eliminarlos porque está etiquetando a alguien, ¿no? O sea, no comentan nada, sino que lo etiquetan para que alguien más lo vea. Puede ser que estén compartiendo solamente un emoji. O puede O sea, ser... si el comentario fuera muy, muy largo, bueno, ya aparece. Ajá, sí, sí. O sea, si estuviera así redactado, lo podrías encontrar, ¿no? Desde luego, pues, se van a encontrar con todo, ¿eh? O sea, comentarios, por ejemplo, que tienen faltas de ortografía. Sí, claro. Hay personas... Y así fueran, por ejemplo, 1000 comentarios, aparece todo. O sea, ahorita en la versión gratuita solo 100. Ok. O sea, Me llama un poco la atención, ¿no? Por el hecho de por ejemplo, la privacidad del usuario. Claro. O sea, Sí, que aparece pero... todo. Sí. O sea, que aparecen los datos y eso sí me llama un poco la atención. El hecho, bueno, cómo está esa parte de la privacidad de los datos, ¿no? De la información del usuario. Claro. Pero si te fijas, es que hay dos posturas. No voy a dejar de compartir pantalla porque ahorita voy a correr por mi cargador que se está descargando mi compu. Entonces, Vale. quisiera hacer dos comentarios con respecto a eso. Primero, si te fijas el perfil que yo tengo como usuario de Facebook, que fue Claro. como ingresé y pude ver los comentarios de una página a la que yo le di like y a la que otras personas le dieron like también e hicieron comentarios públicos. Entonces, en las condiciones de uso de las redes sociales, esos comentarios finalmente son la forma en la que esto es una web de interacción. O sea, es una plataforma que en este nivel son públicos. Realmente lo que esta herramienta está haciendo sin infringir esas condiciones, que está entrando a la plataforma y está prácticamente lo que yo podría ir haciendo manualmente de copiar y pegar quién comentó qué, la herramienta lo está haciendo en conjunto. O sea, de manera automática, ¿no? Exacto. Y realmente, te digo, son datos públicos. O sea, no se está metiendo, por ejemplo, a decirme más del perfil de esta persona más que su nombre. O sea, no sé ni su edad, no sé ni sus condiciones de uso ni nada, ¿no? Sí. ¿No? En el caso, por ejemplo, de que quisiéramos ahora, del otro lado de la moneda, sí tener esos datos, o si queremos hacer un análisis mucho más profundo de este perfil, hay una opción en la que se puede avanzar hacia allá, pero que ya entra en el campo de la preocupación que tú mencionas. Sí. Yo como empresa, si mi cuenta fuera Netflix, yo lo que tengo cuando creé esta página es que yo sí puedo accesar a ciertos datos de la gente de la que me dio like. Claro. De unos 5 años eran más los datos que yo podía ver como gestor de una página.
ahorita se han ido recortando, pero no significa que no existan o que yo no pueda ingresar a ellos. Claro, sí, sí. Para poder ingresar a ellos, yo lo que necesito es tener un poco, precisamente es como un filtro de seguridad también, porque yo necesito como empresa generar un perfil de aplicación dentro de Facebook que conecte un API, ¿no? Que es pues código, digamos, de comunicación que me Sí, permita extraer datos de los usuarios que me dieron like y además que aceptaron dentro de las condiciones que yo iba a tener comunicación con ellos. claro. Si yo tengo esta aplicación y hago esta configuración correcta, sí puedo exportar más datos del usuario, ¿eh? Pero otra vez, sin invadir hasta cierto nivel las condiciones o las políticas que Facebook tenga, ¿no? Sí, sí, obviamente. Esta parte, les digo que es indispensable como entenderla desde lo ético, claro que sí, pero la cuestión aquí es que hay dos partes, ¿no? Una tecnológica, que si yo como empresa privada y en una red social abierta logré esta vinculación por las políticas, desde luego Sí, les digo que puedo jalar algunos datos. No sí, son claro. poco, ¿no? Entonces no se preocupen en el sentido de que si su configuración o las políticas que han ido cambiando de la red social, o sea, tampoco es como que las empresas tengan transparencia total, Sí, pero totalmente. sí hay un nivel por ahí, ¿no? Listo. Aprovechando este momento de comentario, bueno, quisiera a lo mejor pasarle la voz a quienes están haciendo una investigación y que es la razón por la cual quería tener esta convergencia con los grupos y que me platicaran si dentro de su investigación existe alguna red social o algún tipo de sistema que consideran que este paso que acabo de hacer de abstraer los comentarios o las opiniones de las personas que viven una problemática o que consumen algún contenido, ustedes podrían consultarlo como parte de su metodología. Entonces, Eliana, ¿cómo estás? Buenos días. Me gustaría saber, porque creo que en el tema de políticas públicas, efectivamente, una investigación que realice o que recopile la opinión de las personas con respecto a una problemática social puede tener a partir de este proceso que vamos a comenzar a ver en la plataforma una salida interesante, pero no sé si tengas algún comentario. Buenas, me encontraba el micrófono. No te preocupes. Hola, ¿cómo estás, profe? Hola, compañeros. Pues bueno, lo que yo he venido construyendo para este ejercicio, pues estoy trabajando cómo lograr mitigar los obstáculos de acceso de la población migrante, ¿no? El obstáculo de acceso laboral de la población migrante venezolana en el municipio de Bucaramanga. Sí, eso ha sido pues hasta ahorita, pues todavía me falta, ¿sí? Perfilarlo mucho, pero bueno, el ejercicio se viene realizando en torno a este objeto de estudio. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta que tú me haces, pues lo estás haciendo con relación, pues no sé, como a redes, dices tú, a redes sociales. Así es. ¿Sí? A redes sociales. Pues prácticamente te diría, pues no sé, el hecho de que yo tenga desconocimiento no quiere decir que no exista, pero pues aquí prácticamente por la complejidad de esta población, pues prácticamente los accesos que se tienen es a través de esas fundaciones en la ciudad que les dan esa ayuda a este tipo de población, ¿no? Que van de paso, ¿sí? O porque son irregulares por muchas circunstancias, pero como tal, como redes, pues como te digo, son fundaciones y como tal entidades gubernamentales. Entonces, no sé, para mi caso, por la sensibilidad del tema, ¿sí? Qué tan pertinente pues te pueda respuesta con relación a tu pregunta. ¿Qué me orientas? Fíjate que a lo mejor el revisar el perfil de gobierno o el perfil de alguno de estos programas que está ayudando a los migrantes para determinar cuál es la opinión de la población. Y ahí nos vamos a encontrar con temas de rechazo, de discriminación, pero también de solidaridad y también, pues en general de ese sentir sobre la temática que puede llegar a ser interesante en periodos específicos en los que se activó una campaña, ¿no? O se activó algún tipo de apoyo o ayuda. Desde luego aquí precisamente el análisis de sentimiento podría ir evocando la manera en la que a nivel público y abierto se está discutiendo el tema, ¿no? O sea, creo que por ahí podría ir un bloque del análisis
porque precisamente en el contexto en el que se puede estudiar una política pública, creo que esas opiniones en abierto te pueden dar una idea de lo que se dice, ¿no? Bueno, precisamente, ya que mencionas el tema, pues en el marco, pues al final, pues lo que quiero es generar algunos lineamientos, ¿no? De política pública para este objeto de estudio. Pues uno diría, bueno, por la complejidad, como ya lo mencioné, de esta población, pues yo diría que eh, lo que tengo proyectado y lo que te he compartido es como aplicar la bola de nieve, ¿no? Precisamente porque pues no es que uno diga, va a convocarlos, ¿dónde está el mapeo? ¿Dónde los va a convocar? Es muy difícil, ¿no? Yo decía, bueno, mi acceso va a ser, es decir, mis enlaces y mi punto de referencia van a ser las fundaciones, ¿sí? Las fundaciones, que hay varias en el municipio de Bucaramanga para lograr tener un contacto y a partir de ahí pues aplicar esta herramienta de la bola de nieve. Porque en sí lo que dices y que yo pues en lo que he manejado el tema de los espacios de apropiación social o lo que llama uno espacios, sí, los grupos focales o de participación ciudadana, pues al final uno lo que quiere es lo que tú mencionas, poder uno escuchar las sensaciones y los sentimientos que al final pues emiten de una otra manera una percepción, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esta problemática y al final qué es lo que demanda la población afectada por una problemática? Pues la verdad, a nivel de políticas públicas, al día de hoy, yo no he trabajado ese tipo de alcances de redes sociales para lograr identificar. O sea, lo que tú me dices en política pública, nunca lo he hecho. No quiere decir que lo más valioso para mí, ¿sí? Y que metodológicamente para poder legitimizar una política pública, pues precisamente es escuchar las demandas y las percepciones y las sensaciones de la población afectada por una problemática, pero lo hacemos, como te mencionaba, por otras herramientas, ¿no? Grupos focales, talleres, bueno, Café Mundial y todo ese tema de herramientas, pero eso que tú me mencionas me llama la atención, porque pues no sé qué tan, ¿cómo te digo yo? Qué tanta validez, qué tanta confiabilidad tiene el lograr hacer este tipo de ejercicio en el marco de, ¿sí? De identificar precisamente esas sensaciones, pues me queda pues la inquietud. No sé en tu experiencia, porque ahora no lo estás contextualizando, qué tanto ha sido robusto o veraz o válido hacerlo así. No es que sea la única manera, pero tener en cuenta este tipo de alcance de las redes sociales que hoy por hoy pues sabemos que generan un tema de presión impresionante para que un tema de política pública llegue a una agenda institucional. Sí, pero me llama la atención porque fíjate que más bien lo tengo como, para mi concepto, lo tengo como, pues, que tanto es confiable lo que dicen allí, ¿no? Porque como hoy en día se maneja tanto el show mediático y la manipulación aún de la información allí, entonces, como dice por ahí, como dice la abuela, yo prefiero el libro físico, yo prefiero, sí, el afectado ahí en el grupo focal y no por este tipo de escenarios. Pues no sé, pero de todas maneras me genera una gran inquietud, ¿no? Y no solamente inquietud, sino de llegar a hacerlo utilizando este tipo de alcances, ¿no? Fíjate que yo creo que habría dos maneras de contestar desde la investigación, ¿no? Por un lado, que cuando tú observas cuáles son los actores políticos, ¿no? Alrededor de un tema tan complejo como este, te vas a encontrar a los medios como uno que permanece constante, ¿no? Y que generalmente también, como tú dices, establece una presión. Entonces, una manera, digamos, de validar el uso de este enfoque es el impacto de los medios que otra vez como actor político inciden. Otra forma de verlo es con la triangulación de los datos, porque nosotros podemos estar encontrando que a lo mejor pensamos que hay una aceptación de este producto, de este tema, de esta política pública, y vamos a las redes sociales y nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? O incluso podemos pensar que hay una alternativa comercial o un proyecto alterno que a lo mejor tiene también cierto nivel de impacto y prácticamente es analizar un poco a la competencia, ¿no? A nivel conceptual y ver cómo está siendo percibido un concepto alterno con respecto a lo que nosotros proponemos, ¿no? Yo creo que en individual nada más habría que delimitar el alcance. Es decir, si yo estoy analizando, por ejemplo, una página como la de Netflix, implica que es un usuario que está pagando una membresía, que tiene acceso a Internet, que tiene además
unas condiciones de consumo específicas que, pasándolo al tema que tú manejas, necesitaríamos ver nuevamente quiénes son los usuarios que están conectados a un perfil, por ejemplo, público de gobierno para comentar. Lo cierto es que fíjate que un dato así bien interesante de esta revisión es que como me aparecen los mensajes textuales, es una manera también de encontrar bots en Twitter. O sea, y ver que realmente si el contenido es idéntico en muchas cuentas de tweets o de Twitter, significa que hay alguien ahí pagando una campaña para modificar la tendencia de contenido, ¿no? Entonces te digo, o sea, nos lleva a un análisis que desde luego, delimitado al acceso a Internet, al tipo de usuario, sí nos está comentando ahí una fracción de la realidad que habría desde luego a nivel estadístico que decir, mira, este número de usuarios que pertenecen a esta población es donde se observa esta característica, ¿no? Y no pensar que a lo mejor nos va a reflejar todo el fenómeno o un patrón de conducta macro, pero que dentro de estos usuarios o internautas sí puede darte una idea de quienes están otra vez manipulando o haciendo eco a los medios como actor político. Sí, pero mira que es bien curioso porque pues yo soy docente de marketing internacional, ¿no? Tengo una especialización en eso y precisamente en ese tema de las redes, pues sí hago mucha fuerza. La fuerza para la fidelización de los clientes, para poder hacer esas investigaciones de mercado donde nosotros podemos convocar, porque pues uno tiene su red, el producto, la empresa tiene su red y ahí puede identificar realmente el seguimiento de, como se dice, de esos clientes o de ese segmento de mercado y a partir de allí, como se les explica a los estudiantes, pueden lograr hacer una convocatoria, co-creación de precio, co-creación de diseño, co-creación, sí, de distribución, de marca, bueno, de muchas cosas, de cambio de diseño del empaque, pero lo tenía sesgado solamente como para el marketing internacional o para el marketing, ¿sí? A pesar de que pues manejo también paralelamente el tema del diseño de políticas públicas desde sí, desde las realidades del campo. En la academia pues imparto el fortalecer este tipo de ejercicios precisamente utilizando las redes, ¿sí? Las redes, y esos son los negocios hoy por hoy, el e-commerce y todo ese tema del marketing digital. Pero ahora que pues coloca sobre la mesa este tema de verlo también como una opción más, no la única, para poder lograr filtrar y mapear, ¿sí? Cuáles son esos comportamientos o respuestas o reacciones frente a una problemática, pues sería importante. Lo que pasa es que siempre tengo un recelo con relación a las redes, ¿sí? Porque uno dice hay tanta manipulación, mucha manipulación de la información, y lo acabas de mencionar, ¿sí? Hay mucha manipulación. Fíjate que ahorita en Colombia pues tenemos la coyuntura que estamos al 28 de mayo de elección de presidencia, ¿sí? Y pues están punteando dos presidentes, uno que es de la derecha, por llamarlo de alguna manera, y otro de la izquierda, ¿no? Fico y Petro, ¿sí? Fico y Petro. Y precisamente hoy salió en la revista Semana un titular donde decía que Petro tenía hoy al 43% y Fico el 40%, ¿sí? En la primera vuelta. Entonces me llama la atención porque yo empiezo a mirar los comentarios y en los comentarios todos van, como se dice, el gran porcentaje de 100 comentarios, 90 es a favor de Fico. Entonces, ahí me queda a mí un gran vacío y sin sabor. Yo digo, bueno, o sea, ¿qué coherencia hay con esta estadística que están diciendo y los comentarios al interior de la misma? ¿Sí me entiendes? Entonces, es decir, hay una gran desconfianza porque es una manera de medir también, ¿sí? La veracidad de esta información que tú sabes que se puede también manipular. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, en realidad ahora yo creo que al ver el alcance nuevamente, digo, es un primer filtro, pero sí, totalmente. O sea, esta cuestión de no llegar a una conclusión equivocada creo que es esencial. O sea, pero ¿no? tú mencionabas algo, disculpa, el tema de la triangulación. ¿Sí? De la triangulación porque son elementos categóricos que nos permiten corroborar. Exacto. Así como yo te coloqué ese pequeño ejemplo de lo que dice la estadística y lo que dice en los comentarios. Una pequeña triangulación hice ahí así algo muy mínimo y somero. Yo digo, wow, o sea, ¿dónde está ahí como, sí, el vacío? ¿Sí? Entonces, pero bueno, lo tendré en cuenta. Sí, Eliana, no, muchas gracias por tu comentario, porque yo creo que nos ayuda como a ver estas dos partes, precisamente la discusión un poco y
diversidad del foro hoy era, o sea, tener esta idea de, ok, está lo comercial, pero estas herramientas también cuando se pasan al análisis, por ejemplo, de las políticas, sí, o sea, todo lo que estamos discutiendo ahorita del tema ético y del tema del alcance es algo que necesitamos considerar. Antes de pasarles nuevamente la voz, quisiera avanzar un par de pasos más en la revisión. Ahorita voy a entrar nuevamente a los comentarios de Facebook que pudimos descargar con esta herramienta y que son comentarios de 100 nuevamente usuarios que en este momento están documentados en un archivo de Excel, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora como parte del proceso es que voy a generar un nuevo documento en Word y voy a pegar los comentarios. Estos comentarios, es importante que haga yo esta parte o este proceso. Primero porque si tuviéramos un poquito más de tiempo, les comento que los que son nombres, que son etiquetas para que alguien más comente o vea la publicación, en realidad tendrían que pasar por un proceso de filtrado y eliminarse, ¿no? Sin embargo, ahorita como la información es tan, digamos, diversa, porque hay emoticones, porque incluso los emoticons podrían ser la forma de interpretar si la gente apoya o desaprueba el contenido de la red social. Los voy a dejar así ahorita, le voy a poner guardar y voy a poner comentarios Netflix y voy a ponerle la fecha, solamente para que también nos quede ahí el hábito de poner nombres útiles a los archivos para que a la hora de importarlos a software como el que estamos manejando tengamos claro qué está pasando, ¿no? Entonces me voy a mover a Atlas TI, donde yo lo que había hecho como paso 1 era generar un documento para hacer este tipo de análisis de sentimiento en redes sociales. Entonces lo que estoy haciendo ahora es que en el archivo de documentos o en el menú de documentos, perdón, voy a importar este documento que acabo de crear con los comentarios de Netflix. En cuanto comience el proceso de importación, lo primero que quiero que observen es que este documento está numerando los renglones para poder otra vez tener un control específico de dónde estamos encontrando el comentario número 2, 10, 25, para que después, si yo quiero hacer un reporte, diga, el comentario del renglón 25 es el más importante por ABCD, ¿no? Entonces, viene en el espacio de trabajo esta numeración. Les comentaba que Atlas TI, como un software de análisis cualitativo, está preparado para hacer un análisis de sentimiento por default. Entonces, yo tengo en las herramientas del menú análisis la opción de correr un análisis de sentimientos pseudo automatizado. Ahorita les comento por qué. En cuanto yo le doy clic, me va a decir, ok, mira, tú puedes tener hasta 1000 documentos al mismo tiempo importados, como el que acabas de importar ahorita. Si yo voy y selecciono el documento, que ahorita es uno nada más, y lo activo y le doy continuar, yo voy a tener esta ventana donde me dice, mira, lo que voy a intentar hacer y basándome en aspectos de inteligencia y aprendizaje artificial, es que voy a intentar interpretar automáticamente los comentarios, asignándoles un valor positivo, negativo o neutral. Cuando yo le doy continuar, va a intentar hacerlo, como les decía, de manera automática, pero se puede equivocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de Vero Gallardo le atinó porque es un nombre y por lo tanto el sentimiento es neutral. Aquí, por ejemplo, es un emoticón y aquí podemos ver, interpretando que es positivo y de todas maneras, como no tiene contexto, lo está interpretando como neutral. Vamos a buscar si hay alguno que interprete como positivo o negativo en esta revisión, pero muchos los está reportando como neutral. Ahora sí, encontramos un texto que por tener mucho más caracteres, porque piensen esto en términos casi de calculadora y de computadoras, si no hay texto, no puede definir una interpretación precisa de manera automática. Aquí que ya tiene un poco más de texto, está estableciendo, no voy a esperar nada para no decepcionarme, como un sentimiento negativo y en efecto es de este tipo, ¿no? Voy a ir analizando a ver si hay otro que interprete como positivo. Parece que no. Por ejemplo, bueno, aquí como el comentario puede ser más de contexto, por eso coincido con que sea neutral.
A lo mejor aquí, ¿no? Por el tipo de emoticon, yo puedo pensar, no, pues este sí puede ser negativo en realidad. Vamos a ver si al término de esta revisión encontró alguno negativo, pero pues no lo puedo interpretar. Entonces, son 98 resultados los que está analizando y yo lo que propondría es que sí se puede automáticamente asignar los códigos de acuerdo con lo que el software me está sugiriendo. Entonces yo le voy a poner a asignar los códigos, aunque en realidad ya nos dimos cuenta que hay varios que no están correctos, pero bueno. Le voy a poner ahora como regresando al contenido, se van a dar cuenta que para mejorar nuestra lectura hay algunos bloques que vienen así, en zigzag. Y más bien yo aquí podría decir, híjole, ¿sabes? En esta parte del comentario número 3, que estableciste como un sentimiento neutral, en realidad yo estaría pensando que necesitas más bien asignarle un concepto o un código que es negativo, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es eliminar el concepto o el código, darle doble clic e intentar asignarle lo que yo estoy interpretando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que en el sentimiento está marcándome solamente como positivo o neutral. Déjenme regresar a la tabla de códigos, sentimiento, y voy a agregarle aquí, porque como no lo había encontrado, no lo tiene dado de alta, voy a agregar un código que sea nuevamente, vamos a ver si dándole clic derecho, me permite agregar un subcódigo y ahora le voy a poner positivo y lo voy a agregar. Y ahora sí, en este bloque yo lo puedo arrastrar y ahora sí me va a poner que es un sentimiento positivo, ¿sale? Y ahora sí, por ejemplo, si que yo también interpreto como un sentimiento positivo, yo le quiero eliminar esta interpretación, dar clic derecho y asignar el código, pero más bien otra vez como positivo y dándole clic en el signo de más, yo puedo ir avanzando y ahora sí establecer en todos los casos cuáles son positivos y cuáles son negativos, ¿no? Es una tarea de tiempo, pero aquí ya nos dimos cuenta que podemos ir modificándolo y que nos va contabilizando y este es el proceso precisamente de análisis a nivel más técnico de la herramienta, porque necesita una etapa en la que yo pueda establecer ahora sí una interpretación del contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta revisión o en este ejercicio, prácticamente yo desde esta perspectiva ya tengo una idea de la manera en la que esto está operando. Si yo entro, por ejemplo, porque tengo varios menús, voy a entrar al administrador de códigos. Yo tengo aquí que el sentimiento es negativo, positivo y neutral, como ya lo platicamos. Pero puedo apoyarme de algunas herramientas visuales para hacer esto más evidente. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, clic derecho, yo puedo cambiar el color y decir, mira, el sentimiento negativo, píntamelo de rojo, el sentimiento neutral, píntamelo de amarillo o naranja, y el sentimiento positivo, píntamelo de verde. Si yo no estoy haciendo un ejercicio de sentimientos, pero de conceptos, yo tengo un montón de colores y puedo obviamente decir, ah, mira, el azul lo voy a aplicar para cuando tengo un contenido de redes sociales y el concepto de red social, y entonces yo me voy haciendo esta clasificación visual del contenido, ¿no? Entonces, en cuanto yo regreso, se van a dar cuenta que ya es más fácil de leer esto, porque ya puedo encontrar ahora sí dónde está estableciendo ese sentimiento negativo y puedo comenzar también a revisar algunos aspectos del mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, les platicaba también que, bueno, estas revisiones o este primer ejercicio nos da algunas estadísticas que podemos revisar aquí. Hay en el bloque que están viendo en mi pantalla, en el menú de análisis, hay una opción que se llama tabla código documento. Si yo le doy clic ahí, me abre esta ventana donde yo necesito establecer el código y los códigos que quiero analizar, ¿no? Y necesito también establecer el documento. En cuanto yo activo estas opciones, y siempre vamos a leer el espacio de trabajo de izquierda a derecha, yo voy a encontrar que ahorita, sin haberlo corregido, estoy teniendo de un total de 98 sentimientos, 94 neutrales, ¿no? Sabemos que no es cierto y que necesitamos hacer un poco más de trabajo, pero bueno, está reportado así.
Yo puedo también observar esto, ¿no? Como una gráfica y puedo ver aquí cuáles son esos comentarios y otra vez es otra manera de entender qué está pasando con el contenido. Yo puedo incluso, en el ojito que ven ustedes en la pantalla, hacer otro tipo de gráfico, por ejemplo este que se llama Sankey, que ahorita no tiene mucho sentido porque los comentarios o las categorías no están cruzados, pero supongamos que yo quiero vincular, imaginemos que lo que sacamos de Netflix como comentarios está evaluando 3 series que están ahorita en la plataforma. Y me encuentro con que quiero saber todos los comentarios negativos de la serie de Marilyn Monroe en contraste con todos los comentarios negativos a lo mejor de una serie de superhéroes. La manera en la que este diagrama funciona es porque me cruza los datos. Entonces yo estaría viendo con color amarillo tanto una rama que se iría a la parte de la izquierda en lugar de tener un documento, voy a tener las series y entonces me hace un diagrama un poquito más complejo para cruzar la información. Esto es importante porque prácticamente este es como el corazón, digamos, de los reportes que está haciendo la plataforma para poder explorar un contenido escrito, ¿no? Entonces, aquí voy a dejar de compartir pantalla porque prácticamente el flujo, obviamente, es una herramienta bien potente. Hay muchos tutoriales en internet, incluso la empresa que la genera tiene una gran colección de tutoriales para Windows, para Mac, y también hay en español y en inglés para explorar cada una de las posibilidades y hay entrenamientos gratuitos en el caso que queramos hacer esto más preciso, ¿no? Pero bueno, ahorita quisiera ir cerrando más o menos el tema aquí y preguntar ahora a otros dos de nuestros invitados, en el caso, por ejemplo, Saúl, ¿cómo ves este análisis? Digo, yo sé que tú viste algunos tutoriales de Atlas TI, ahorita fue en un caso muy específico de opiniones, pero en la investigación que tú estás llevando a cabo, que estás intentando también saber por qué la gente se comporta como se comporta con respecto a un servicio público, como sucede con, bueno, un servicio que más bien debería ser un derecho, pero es un servicio con características privadas. Si no, ahorita me corriges el concepto, porfa. ¿Cómo ves que podrías utilizar esta herramienta precisamente para recolectar las opiniones, ya sea en una red social o en una entrevista que tú generes? Ok, doctor. Sí, es un servicio público de prestación de energía eléctrica. De hecho, me va a servir mucho porque digamos, el único documento que tengo digamos, de la parte en contra o de los actores en este caso que es fuera de la institución es una página de Facebook de la NUE que se llama Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y realmente de ellos pues no he logrado encontrar más. Sin embargo, yo lo que hice es que exporté la página completa, por así decirlo, en un PDF y lo metí a Atlas TI. Sin embargo, con lo que nos está mostrando, pues ya, porque sí tiene bastantes comentarios precisamente de gente que está en contra y que dice, yo tengo 10 horas sin luz, a mí me llegó muy caro mi recibo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos comentarios, ya extrayéndolos así como dijo, hasta 100, pues son bastantes. Lo que entiendo es que es por cada una de las publicaciones, ¿verdad? O sea, es entrar a cada una de las publicaciones, hablar los comentarios y de ahí pasarlos a ya sea Excel o supongo que también a lo mejor en Word. Y sí me va a funcionar mucho porque va a ampliar digamos, el panorama de comentarios o de análisis e incluso hasta de sentimientos, ¿no? Supongo que la mayoría en su caso serán negativos porque visitando la página hay videos incluso de compañeros que los graban cuando les van a cortar la energía por no pagar, etcétera, ¿no? Entonces todo esto me va a funcionar mucho. Muy bien. No, pues creo que me parece un buen ejercicio como lo que comentabas porque estamos monitoreando un poco la percepción. Como comentamos ya hace un momento con Ileana, nada más habría que definir casi que a nivel estadístico qué proporción de usuarios están de por sí entrando a esta página y compartiendo información, simplemente para que digamos, es una muestra de tal porcentaje, ¿no? Que desde luego, si somos a lo mejor súper estrictos en tema estadístico, no estaría cumpliendo esa cuota
para llegar a una conclusión. Sin embargo, creo que a nivel de un estudio exploratorio te puede dar la idea y seguramente el punto de coincidencia de algunos de los temas tal vez te permite explorar categorías para evaluar el servicio. Categorías que tienen que ver otra vez con la atención, con los costos, con el tiempo de compra, o bueno, más bien con el tiempo de corte, perdón. Entonces, esa parte creo que vale mucho la pena que hagas un ejercicio, un par de ellos, a ver qué te encuentras con la condición nuevamente de que sea exploratorio, ¿no? Estoy poniéndoles aquí en el chat la herramienta que les comenté para hacer la extracción y que recuerden que, bueno, si llegaran a encontrar una noticia que a lo mejor tiene 5,000 comentarios, pues hace ahí un cálculo para decir cuánto les cobraría por exportarles todo. Pero bueno, pues sí vale la pena considerar el uso, ¿no? Vianey, por último, quería también platicar contigo con respecto a lo mejor a estas iniciativas de emprendimiento o a esta cuestión, por ejemplo, que podríamos tener en las universidades para saber si tal vez hay apoyos que se están pues proponiendo o dando a los estudiantes como una forma de tal vez evaluar la percepción, se me ocurre de lo que hemos platicado, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel de una estrategia de gobierno más amplia, saber realmente si hay un programa de incentivos, cómo está funcionando, ¿no? No sé si me quieras comentar algo al respecto también. No sé si andas por ahí, Vianey, porque todavía no te escuchamos. Pues lo que hice está bien para poderlo relacionar de la manera que me lo Sabes, como que te escucho muy bajito el micrófono. O sea, sí te escucho, pero como entrecortado. A ver si así ya. Sí, creo que sí. Ok. Le decía que me parece bien la idea de la forma que me lo planteaba porque yo tampoco lo había visto de esta manera. Entonces, pues para considerarlo y tratarlo de llevar como pues lo acaba de decir. ¿Intentarías aplicarlo a alguna red social en específico o cuál crees que sea tu grupo de interés? Pues yo creo que ya ve que todos los gobiernos tienen páginas y a lo mejor podría investigar y tratar de extraer información. La verdad es que le digo yo, a mí nunca, no se me había ocurrido verla de esa manera para saber la opinión de los usuarios con respecto a los programas que el gobierno pone a disposición, pues aparentemente del público en general, para que quiera tener un proyecto de desarrollo, de innovación. Entonces, necesitaría investigarlo y ver de qué manera lo puedo usar. Sí, o sea, de hecho, digo, ahorita como para el tema que teníamos pendiente de hacer una revisión de documentos, o sea, la verdad es que me parece bastante útil el conocer, por ejemplo, que yo doy de alta mis códigos y que a lo mejor en el caso, por ejemplo, de analizar un documento, nos puede ayudar a determinar esos ejes temáticos, simplemente para saber si ese documento realmente está reflejando lo que yo estaba esperando o no, ¿no? Entonces, quisiera hacer ese comentario y nada más hacer un último ejercicio con ustedes, sobre todo por tiempos horarios y demás, nada más para que vean otra función automática del Atlas TI y que pues definan si a lo mejor la pueden también implementar, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla nuevamente y ahora lo que voy a hacer es que cerrando este documento y guardándolo, voy a crear un documento nuevo. Déjenme nada más, porque aquí ya estoy peleándome con con el compartir pantalla. A ver, permítanme. Listo, ya está por ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer un nuevo proyecto en el que quiero conocer a nivel otra vez de exploración conceptos clave que a lo mejor se están repitiendo, por ejemplo, en una publicación que habla sobre el comercio electrónico. Entonces, yo voy a poner aquí, voy a poner análisis de comercio electrónico en México.
Y lo que voy a importar ahora va a ser uno de estos documentos que yo busqué antes y que hablan precisamente de diferentes temas o asuntos comerciales que impactan el comercio electrónico y por lo tanto es una convergencia bien interesante de la legislación al respecto y de aspectos que para marketing y para diseño incluso de los sitios web deben estar considerados, ¿no? Entonces yo aquí tengo una colección de 3 documentos que acabo de importar. Como les comentaba, puede haber algunos ejercicios más o menos automáticos para revisar a nivel de exploración cuáles son esas palabras que se están comentando. Entonces yo me voy a ir al menú de análisis y voy a buscar ahora esta lista o nube de palabras. Es otra función de Atlas TI donde los documentos, voy a seleccionarlos todos y voy a generar un reporte a partir de esto, donde me muestre precisamente las palabras clave. Miren, en cuanto yo comencé a activar los documentos, me aparecieron diferentes columnas. La primera son palabras que se están repitiendo. La segunda es la longitud de la palabra. La tercera es cuántas veces se está mencionando el concepto. Y por último, eso en términos de porcentaje del total de palabras a qué pertenece, ¿no? Por este momento, por ejemplo, aquí estaba activado todas las palabras y por eso me está contando también los artículos y los conectores. Voy a ver si puedo hacer un ejercicio aquí donde automáticamente en español intente hacerme un filtrado para quitarme algunas de estas palabras. Y bueno, ahorita voy a dejarlo como se está mostrando y les voy a mostrar más bien una visualización que no es en forma de tabla, sino ahora sí es en forma de nube de palabras. La cuestión, por ejemplo, es que yo puedo comenzar en esta barra que está aquí en la parte inferior a moverme a la derecha y me va a comenzar a mostrar las palabras que otra vez la frecuencia en la que aparecen en el documento es más alto. Por ejemplo, yo lo voy a dejar ahorita con este porcentaje y lo que quería mostrarles es que los elementos que a lo mejor no hacen sentido para el análisis, yo puedo comenzar a agregarlos a una lista de exclusión para que los conectores no me los tomen en cuenta y yo me vaya quedando después de unos minutos solamente con conceptos que efectivamente ya se encuentren más cercanos al análisis que les platicaba que puede tener que ver con conceptos tanto teóricos como a lo mejor el bloque temático que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, aquí es importante, por ejemplo, ir revisando a qué se refieren, pero en el caso del debería, déjenme revisar dónde estaba porque ya se movió. Acá está, deberá. Fíjense que para los que estén más o menos vinculados con las normas oficiales mexicanas o con algún tipo de documento de certificación de estas normas internacionales, como son las ISO, los verbos son importantes porque establecen, por ejemplo, que hay enunciados que se refieren a un debe de la norma, es decir, que tiene que cumplirse forzosamente, a diferencia de un puede de la norma, donde sería ideal que eso pasara, pero nos da como la opción por la tecnología o por lo que ustedes quieran, a que sea una implementación, digamos, que no nos van a venir a poner una multa porque es opcional para pronto, ¿no? Pero sí hay palabras clave que vale la pena analizar, por ejemplo, con esa frecuencia, tanto de información como de consumidor, como la protección, como el artículo, ¿no? O sea, van siendo elementos que se van repitiendo en un número de casos en particular y que entonces esta parte ya nos da una idea de qué están hablando los documentos. Y la cuestión, por ejemplo, es que si yo le doy doble clic al concepto de artículo, me va a poner en la parte de la izquierda qué tanto está apareciendo en qué tipo de documento de los 3 que seleccioné. Entonces, la verdad es que es un análisis que, como les comentaba ahorita, sí nos puede dar una idea importante porque yo puedo
prácticamente con esta revisión, comenzar a ver los ejes temáticos que se están comentando. Incluso piensen en una entrevista, ¿no? Y que ustedes quieren saber la opinión de una persona con respecto a un tema, un producto, etcétera. Yo puedo con esto determinar si hay palabras que está repitiendo en su discurso y que nuevamente me pueden referir a la calidad del servicio, a las expectativas que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera a lo mejor aquí hacer un corte, sobre todo para a quienes les pasé ahora la voz como invitados del programa doctoral y que tienen más bien esta como tarea de revisar el software para analizar contenido. Igual darle las gracias por haberse conectado en esta dinámica también un poco más amplia y diversa para revisarlo, porque creo que a pesar de que ahorita los ejemplos tal vez fueron comerciales o que están abordando un tema de comercio electrónico que pues también en mi línea de investigación y de aplicación es algo que me gusta y me interesa mucho, se puede aplicar a las investigaciones que están realizando, ¿no? Y que entonces ahorita tendríamos que primero tomar una postura exploratoria para ver qué está pasando, qué nos puede dar el contenido que le introducimos al software y a partir de eso formar una opinión que prácticamente para lo que nosotros tenemos pendiente, ¿no? De un ensayo argumentativo y que es otro tema, nos puede ayudar a hacer esa interpretación, ¿no? Entonces, esta parte de la sesión de hoy la voy a guardar porque mi intención precisamente hacerla en Zoom era que pudiéramos tener un video un poquito de mejor calidad para la grabación. Se las compartiré más adelante, pero bueno, pues nada más quería otra vez agradecerles que nos hayan pues compartido cómo podrían aplicarlo en su enfoque, ¿no?